ministerio del Espíritu Santo. Ya llevamos varias enseñanzas acerca de lo que es el fruto del Espíritu, y hoy todavía vamos a dar una más, y quizás nos faltan 3 más, es posible, de lo que es esta parte, lo que es el fruto del Espíritu. Dice así la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias por tu maravilloso nombre, Señor. Gracias por la vida que nos das para poder estar en tu casa, Señor. Servirte, adorándote, alabándote, ofrendándote y ahora escuchándote, Señor. Abre, Señor, por favor, el entendimiento y que podamos oír, retener para practicar tu bendita palabra. Desnúdanos en esta noche, señálanos con tu bendita palabra con claridad cuán necesario es que andemos en o por el Espíritu y no por nuestra carne. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta tarde, hermanos, vamos a continuar, como le decía, con esta serie sobre lo que es un ministerio del Espíritu Santo. Y hoy, esta noche, vamos a hablar el tema número 20 y vamos a hablar sobre lo que es la mansedumbre. Mansedumbre o también humildad se le llama. Si usted puso atención, la Nueva Traducción le pone humildad en vez de mansedumbre. Y ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a tratar este tema, y yo sé que Dios va a bendecirnos a través de esta palabra. Cuando descubrí el uso que se le daba a esta palabra mansedumbre en los tiempos que se escribió las Escrituras, impactó mi corazón, y espero que lo haga también con usted en esta noche. Entonces el tema es mansedumbre, y yo le puse humildad a un lado porque así es como se traduce y se entiende mucho mejor. Y en esta noche yo traje un gajito un racimo pequeño de uva para mostrarle a usted con esta ilustración, para que cuando usted predique, cuando usted enseñe, cuando usted hable, no diga los frutos. Casi todos los cristianos cometen ese error sin importar los años que tengan. Es incorrecto decir los frutos. Amén. Es el fruto, ve el 22, más el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu. Y la idea que da es como un racimo de uva, lo componen muchas uvitas ahí. Entonces es el Espíritu quien produce todas esas virtudes. Por eso lo más correcto es decir las virtudes, para que usted no caiga en el error de decir los frutos. No, son 9 virtudes que componen el fruto del Espíritu. ¿Quiere repetirlo conmigo? 9 virtudes que componen el fruto del Espíritu. ¿Ve? Muchas uvitas, pero que componen un solo racimo, ¿verdad? Así que mientras usted me oye, yo me vuelvo unas cuantas uvas para... Luego le invito a una asesora. Bueno, entonces, hermanos, hoy vamos a hablar, pero voy a repetir algo. Dijimos que estas 9 virtudes
las podemos separar en tres diferentes escalas o niveles. Las primeras virtudes es amor, gozo, paz. Miren para acá, por favor, con atención, para que aprendan. Porque si no le voy a preguntar y si no me contesta, le va a dar vergüenza a usted. Las primeras tres es amor, gozo y paz, en vista porque nosotros tenemos comunión, ¿verdad?, con Dios. Luego, paciencia, benignidad, bondad es para con mi prójimo. Amén. Paciencia, ¿verdad? Paciencia, benignidad y bondad es porque yo tengo una relación con el prójimo, con mis hermanos, digamos. Luego, mansedumbre. Luego, fe, mansedumbre y templanza tienen que ver conmigo mismo. Mire qué bonito. 3 para con Dios, 3 para con mi prójimo y 3 para conmigo mismo. Hablábamos de que la fe es fidelidad, me encantó eso, bastante fuerte la palabra, necesaria. Y luego ahora vamos a hablar de esta otra que es mansedumbre o humildad. Hablamos entonces de esta virtud, ¿verdad?, preciosa, de esta virtud divina. Recuerde que estas virtudes no son de nuestra carne, sino son del Espíritu, que produce Él en nosotros, los que somos hijos de Él. Entonces, esta palabra, mansedumbre, póngale atención para que aprenda. La palabra que encontramos mansedumbre ahí es la palabra griega praotes. Praotes. Praotes se traduce a gentileza, por implicación humildad, luego mansedumbre. Gentileza, humildad y luego mansedumbre. Y praotes viene de la otra palabra que es praos. Y praos significa, o se traduce al español como gentil, humilde, manso. ¿Ve? Gentil, humilde, manso. Para que usted vaya entendiendo. La Reina Valera es una versión más. Fue de las primeras que nosotros conocimos. Y por la ignorancia algunos hermanos dicen, no, ahí no dice humildad. Quienes tradujeron la Reina Valera del 60, a ellos se les ocurrió poner mansedumbre, pero es igual humildad. Por eso es que las nuevas traducciones, para que lo entendamos mejor, porque y yo insisto en que usted que es predicador, familiarícese con la concordancia Strong, porque solamente usted va a entender un poco más de tan extenso que es el idioma hebreo y el idioma griego. Y en español nosotros tenemos una sola palabra para decir X cosa, en cambio el griego es totalmente diferente. Acá usted ve cómo ellos pusieron mansedumbre, la Nueva Traducción Viviente y la Palabra de Dios para Todos. Esas dos versiones, por ejemplo, han puesto humildad, y es más fácil de entender como humildad. Fíjate, entonces le dije, praotes es mansedumbre, ¿verdad? Praotes es gentileza, perdón, por implicación humildad, y luego mansedumbre. Entonces, ¿quién tiene más la razón? ¿La Nueva Traducción Viviente o la Reina Valera del 60? Lo tiene la Nueva Traducción Viviente, porque mansedumbre aparece al último. Entonces, humildad es gentileza por implicación humildad. Luego le decía que esa palabra se deriva de praos, que es gentil, es decir, humilde, manso. Luego, también esta otra palabra, me encanta irme metiendo en las palabras familiares a ella, praus, ya que es praus con U. Praus es apacible, pacífico, manso. Entonces, lo que es humildad implica gentileza, implica mansedumbre, apacible, pacífico y manso. Todo eso envuelve esta virtud, mansedumbre o humildad, también como usted quiera llamarlo. El uso de esa palabra, esto me encantó. Dice que cuando se escribió la palabra del Señor en el griego de estos tiempos, dice que el uso de esa palabra
dice que se usaba cuando un animal era domado. Escúcheme bien de dónde viene esta palabra, y a mí me bendijo y ojalá que lo haga con usted. Dice que mansedumbre se usaba cuando un animal era domado. ¿Ve? Cuando un animal salvaje era domado. Piensa en un caballo salvaje. Aquí estas montañas de Carson hay caballos salvajes y hay quienes van y se dedican a amansar a estos animales. Ahora leía también ahí cómo estos enormes elefantes que son tan fuertes, y me llamaba la atención de que dice que a estos elefantes que los tienen en los circos, desde chiquitos, ellos siembran una estaca y los atan a una soga. Desde pequeñitos. Entonces el animal se estira y dice, no puedo. Llega adulto, que pesan toneladas esos animales, y él, en su exterior, él dice, no puedo. Y usted va a los circos y se va a dar cuenta que las sogas con que amarran a estos animales, un niño los puede desatar o los puede arrancar con todo y estaca. ¿Pero por qué? Porque ya lo domaron. Diga conmigo, ya lo domaron. Entonces mansedumbre, a eso se refería, se usaba cuando un animal era domado. Un caballo salvaje que tiene su propia voluntad, ¿ve? Cuando es salvaje, pero cuando es domado, hace la voluntad de su jinete. Mira qué tremendo. El caballo salvaje tiene su propia voluntad, pero cuando es domado, entonces dice que ya hace la voluntad de su jinete. ¿Logra entender lo que envía de mensaje esta palabra? Y usted podría pensar, yo he venido, como le digo, desde que busqué esto con el original y me encantó, me puse a pensar los tigres. Hay hombres locos domadores que abren el hocico ahí el león y el hombre mete la cabeza adentro. ¿Pero por qué? Porque ya está domado, Dios mío, ya está domado. Ya está domado, hermanos. ¿Ve? Ya está domado. Entonces, moralmente, el cristiano debe de ser domado por quién, según lo que estamos estudiando ahí. No. Lea. Vale, voy a echarse que lea. ¿Por quién debe de ser el cristiano domado, según lo que estamos estudiando ahorita ahí? Gracias, hermano Freddy. Gracias. Por el Espíritu. El cristiano lleva un tigre, las mujeres leones, los hombres tigritos. Nosotros bien mansos. No se crean, es broma. Escuchen, todos llevamos una bestia salvaje en nosotros. Y es esa carne no redimida. Escúcheme bien, iglesia. No la tomen broma, tomémosla en serio. Porque yo le hago esto así, pero para que usted capte, que agarre la enseñanza. Que mientras usted no deje que el Espíritu dome a esa naturaleza o a esta naturaleza, usted va a seguir siendo el mismo caballo salvaje. Es bien interesante, hermano. Yo dije, Señor, y nosotros necesitamos esto. Necesitamos ser tomados por el Espíritu Santo. Es necesario, porque de lo contrario no se ve a Cristo en nuestro carácter. Y como me escribí acá para repetir una y otra vez, que el fruto del Espíritu Santo es la evidencia de su llenura, no lenguas, no desorden, no cantar, no gritar, no. La evidencia de la llenura es que se reflejen en nosotros estas 9 virtudes. Eso es llenura. Que llegó tu esposo enojado y tú, como ya eres tomada por el Espíritu Santo, mande, mi amor, qué bonito fuera. Dice la de Tepic, conmigo. Y dicen las salvadoreñas, conmigo. A mí ni mi tata, dije la salvadoreña, no salvadoreña, ni mi tata me mandaba, menos usted, le dije al marido. Pero está bien que conteste así una mujer cristiana, no, hermanos. Están actuando
perdón, con una caballita, una potranca que no ha sido domada por el Espíritu. Igual nosotros, si nosotros nos comportamos, ¿verdad?, como burros salvajes, porque algunos hombres, hermanos, así son. Tratamos tan mal a la mujer, como yo digo, pienso yo que están derribando una ceiba o amansando una cabra. Sí, no, yo he visto, me les quedo yo, porque yo he ido aprendiendo, hermanos. No crecí en un lugar de un padre que era romántico, bueno, romántico, pero que trataba bien a mi madre. No crecí yo viendo eso. Yo he ido aprendiendo a ser un mejor esposo cuando veo en la Escritura que tengo que amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Que Cristo ama tiernamente a la iglesia. La disciplina sí, pero con amor la disciplina. Pero entonces debemos nosotros, como le digo, ya no actuar, ¿verdad? De eso trata esta porción, y esta noche daré solamente la introducción. Entonces, así, para que se lleve grabado eso, así como un caballo salvaje es domado, el caballo tiene su propia voluntad, pero cuando es domado, el caballo ya no hace su voluntad, sino la voluntad del jinete. ¿Amén? Bueno, espero que haya entendido. Entonces, un creyente, cuando es tomado por el Espíritu, es controlado, ¿verdad?, por el Espíritu de Dios, ya no hace lo que quiere, sino la voluntad de Cristo. ¿Ve? Es un cristiano que es sumiso a la palabra de Dios. Vamos a Santiago 1:21. No creo que volvamos ahí, así que vámonos a Santiago 1:21. Por causa del calor para mis niños allá arriba, quiero estar predicando 1 hora en el verano. Voy a tratar. Porque es insoportable, hermanos. El día que vine a la oración, el sábado en la mañana, en la madrugada, y subí un vapor en la madrugada. Entonces, ahorita, ¿cómo han de estar allá? Pollo rostizado, pobrecito. El baby yuquitas allá debe estar cocinando. El baby yuquitas. Santiago le dije 1:21. ¿Ya llegó? Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia, de malicia, oiga lo que dice, ¿recibir con qué? Recibir con mansedumbre. ¿Y cómo dice la nueva traducción viviente? Si alguien la tiene en mano por ahí. Con humildad. ¿Cómo debemos de recibir la palabra? Si la recibimos con humildad, ¿qué va a pasar? La vamos a aplicar. Entonces, piense usted, qué mal andamos, que a veces de la iglesia bravo nos vamos. Que el pastor con la palabra lo agarró a usted por aquí, por allá. Y usted, imagínate. Y esos versículos usted y yo lo sabemos. Entonces dice, por lo cual desechando toda inmundicia, toda clase de mal, quiere decir ahí, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Oiga lo que dice, lo cual puede salvar vuestras almas. Lo cual puede salvar vuestras almas. Entonces, repito, moralmente el cristiano es domado por el Espíritu Santo y es manso, en que es controlado por Dios y no hace lo que le cae bien. No hace lo que le cae bien, no hace lo que quiere, sino la voluntad de Cristo. Es un cristiano, repito, que es sumiso a la palabra de Dios. Voy a dedicar el resto que viene, casi todo en la introducción de este mensaje. Un ejemplo clásico, vamos al Antiguo Testamento, allá vamos a estar un rato. Un ejemplo clásico de humildad en el Antiguo Testamento es Moisés, Números 12:3.
para que vea usted que estas son características que deben producirse en la vida de nosotros los cristianos. Número 12:3. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora bien, Moisés era humilde más que cualquier otra persona en la tierra. La Reina Valera dice manso. ¿Ve? ¿Se dan cuenta, querida iglesia? Estas virtudes deben de estar en los hijos de Dios, en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hoy le digo, quiero para que vea usted que esto siempre ha estado. Siempre ha estado. Fíjate, el contexto de esta historia, no voy a durar mucho acá, pero primero fíjate, dice que Moisés nunca intervino en los problemas de Israel con enojo, sino con el control total de Dios. ¿Ve? Él tenía un temperamento espiritual, no carnal como nosotros. ¿Está de acuerdo? Nosotros tenemos un temperamento a veces bien carnalote, hermano. Sí, le digo, hay hermanos que a mí me da miedo hablarle. No, ya no. Sí, no, hay gente que yo dije, no. ¿Sabe por qué? Hay una persona que siempre que yo quería, mira, ay, yo te quiero dar este consejo, y no se puede hacer. El manso, o sea, el humilde aprende a oír, aprende a escuchar. Por eso le digo, es difícil quererle enseñar a usted a una persona que es orgullosa. Y tú que estás aquí en esta noche, amado hermano y hermana, si tú eres orgulloso, uno de los grandes tropiezos que vas a tener es que Dios no te va a enseñar la palabra, te pueden repetir 1000 veces la palabra y no la vas a entender. No vas a poder fluir tampoco a la hora de predicar, porque hay orgullo. Entonces, fíjate, Moisés, hermanos, me llamó la atención porque Moisés estaba siendo acusado por Aarón y por Miriam. ¿Y sabe qué? Él no contestó. Moisés no contestó. Él se refugió en Dios. ¡Qué tremendo! No dijo, bueno, dijo, y bueno, primero déjeme le digo esto. Fíjese, el manso tiene un temperamento espiritual, no carnal, y acepta la voluntad de Dios. ¿Entiende? El manso tiene un temperamento espiritual, no carnal, no reacciona agresivamente, sino que acepta la voluntad de Dios. ¿Quién está hablando acá, dando testimonio del siervo Moisés? Dios, hermano. Dios está diciendo que no había otro en toda la tierra. Imagínate, para esta época, vamos a pensar, fácil, andaba por el 1.5, 2 millones, qué sé yo, y la paciencia, y nosotros no podemos ni con el marido, ni con la esposa, ni con los hijos, ni el pastor no puede con la iglesia, luego nos embravucamos. ¿Qué pasó, hermano? Un niño tiene y no me sacaste de onda, hermano, de onda. Sí somos así, ¿no? ¿Sabe qué es eso? Y que nos señale a nosotros, porque ahí voy yo también. Eso es actuar con temperamento carnal, no espiritual. Imagínate lo que dice. Ahora bien, dice, Moisés era muy humilde, muy manso, más que cualquier otra persona. Esto lo dice Dios, hermana Marilu, de Moisés. Y le digo, lo estaban acusando a él, y en parte era verdad, pero él decidió callar. Aquí hay una gran lección, hermanos. Cuando te estén acusando, tú cállate. Por años le he dicho yo, si están hablando verdad de mí, yo voy con Dios. Y si están hablando mentira de mí, a mí que me resbale, a mí, mire, a mí risa, cosquilla me hace. Ya no me molesta. ¿Por qué? Porque Dios ya permitió una vez que trapearan conmigo. Me hicieron trizas, me hicieron pedazos. Ahora yo cuando oigo que hablan de mí, risa me da. ¿Me entienden? Para eso son las pruebas, hermanos. Dios permite pruebas para sacar humildad de nosotros. Ahora yo ya me di cuenta, yo ya
yo no soy pastor porque el Señor me llamó y que soy una excelente persona. No, soy pastor por pura gracia de Dios. Soy llamado por pura gracia. ¿Para qué? Para que Dios me demuestre, me haga ver a mí que los ministerios no florecen por uno, es por Él. No puede decir, sí, aquel cambió bien, aquella persona está siendo transformada por mí. Mentira, eso lo hace el Espíritu Santo. Uno solo es el instrumento, hermano. Recuerde que yo solo soy el guante, la mano de Dios. Métaselo en su cabecita a la hora de cualquier cosa, piense usted. No se eleve, piense que usted solamente es el guante y Dios en las manos. Entonces imagínate Moisés, ¿verdad? Qué tremendo testimonio da Dios de Moisés. Humilde, manso, que no se defiende, sino que depende de Dios totalmente. ¿Ve? No, pero ¿qué pasa? Y aquí lo he visto yo. Ahí van a reclamar al hermano. ¿Usted está diciendo de mí? Hermano. ¿Está entendiendo? No, hermano, no debemos de ser así. Ahí deja que hablen de ti, bien o mal. Mira, si es mal, dale gracias a Dios. Si es verdad, dale gracias a Dios también. Todo obra para bien. Mejor dile, Señor, ¿qué quieres tratar conmigo? Y seguramente Dios te va a decir, tu orgullo. Tu orgullo, eso es lo que estoy tratando. Quiero sacar mansedumbre. Porque recuerde que lo contrario, ¿verdad? A humildad es orgullo. Entonces, ellos, Aarón y María, dice que ellos eran líderes espirituales. Usted lee el contexto en su casa, por favor. Aarón y María eran líderes espirituales del pueblo, pero escuche esto, pero no tienen la misma autoridad y responsabilidad que Dios le había otorgado a Moisés. Y hay gente en las iglesias que aún no lo respetan. Usted y yo somos iguales, sí somos iguales, somos hijos de Dios. Pero la autoridad y responsabilidad que Dios me ha otorgado a mí, usted no la tiene. Usted no la tiene. Y prueba de ello, como le digo, la Biblia no dice, y Marilú va a dar cuenta de la iglesia en el cielo. No, yo voy a dar. ¿Te das cuenta? Así que aprendamos a esto. Hay gente que no respeta la autoridad ni al pastor, ni a los ancianos, a la policía menos, hasta le sirva. La policía me hace los mandados. Y hermanos, somos cristianos. Todo esto tiene que ver con lo que le estoy diciendo. Usted que no aprende a someterse a su esposo, y usted esposo que no aprende a someterse a su esposa, que someterse a su esposo en humildad significa proveer para todas sus necesidades, tratarla lo mejor con usted. No quiere decir que usted le haga caso a que la esposa lo mande, no quiere decir eso. Explico esto porque las mujeres abusan. Ya ven que tú tienes que someter mentira. El sometimiento nuestro quiere decir en proveer, en proteger a la esposa, cuidarla tiernamente, tratarla lo mejor que se pueda. Esa es la manera como nosotros debemos de someternos a nuestra esposa. Amén. La verdadera humildad consiste en comprometerse a obedecer la voluntad de Dios hasta el punto de negarse a sí mismo. Repito esto que me gusta. La verdadera humildad consiste en comprometerse a obedecer la voluntad de Dios hasta el punto de negarse a uno mismo. Hablamos en este culto pasado y decíamos que para mí el llamado a salvación no es hacer una oración, confiese en Cristo, y que esto, no. Jesús le dijo a la multitud, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué más? Niéguese, aquí está. Negarse a uno mismo, hermanas Araceli, significa negarme a mi voluntad y aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabes? Eso es mansedumbre. Entonces te das cuenta que faltos estamos de esto. Porque no hacemos lo que Dios quiere, ¿verdad que no? Algunas veces. Debemos de esforzarnos un poquito más. Entonces, dicho autosacrificio, dice, puede dejar a un hombre o a una mujer vulnerable, pero ser forzado a descansar en Dios para que Él lo proteja y sustente. Fíjate, a él lo está acusando Aarón y María, y él se queda callado, no
no les pone atención y no dice, yo soy el líder acá, yo soy el líder acá, yo mando. No. Él lo que hizo fue descansar en Dios para que fuera Dios quien lo protegiera y quien hablara por él. Moisés no se defendió, sino que se volvió a Dios, quien defiende al humilde. ¿Quién defiende a Dios? A los orgullosos no los defiende, hermano. Hay que tener cuidado en esto. Hay que tener cuidado en esto. Vaya por favor, vamos rapidito al Salmo 147:6. Salmo 147:6. El Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos y los hace morder el polvo. Esta versión dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Hermanos, Dios defiende al humilde. Ve el 149:4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Cómo dice esa versión, Giovanni? ¿La tienes ahí? Sí. Porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. ¿A quién defiende el Señor, dijimos? Ahora, ¿a quién le da victoria? ¿Qué dice? Al humilde, hermanos. Usted y yo perdemos cuando en vez de andar de mansos, humildes, andamos de finos orgullosos. Entendamos, hermanos. Bueno, no digo entendamos, practiquemos, hermanos. Ese es el punto acá, porque yo sé que usted lo entiende. No, aquí solo mi chicharrón. No, hermanos, no. Es tremendo. ¿Ves? Esta es la virtud que te pone en la bendición de Dios, que Dios te defienda, que Dios te dé la victoria. Salmo 138:6. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y la otra que dice: aunque el Señor es grande, oiga, aunque el Señor es grande, con G mayúscula, se ocupa de los humildes. ¿Y qué más dice? Se mantiene distante de los orgullosos. Hermanos, yo repito, yo con la gente orgullosa a mí me cuesta soportar estar junto con ellos. No que me caigan mal, quiero que me entiendas esto, no. Pero es que ni Dios quiere estar a la par de los orgullosos. Dios no, vea lo que dice. Es que, como decía un pastorazo de El Salvador, es que el humilde donde quiera cabe, decir. Pero el orgulloso, tufoso, decimos en mi país, los tufosos orgullosos, nadie lo quiere. Entonces, fíjate acá, esta palabra atiende es una palabra hebrea, ra'a, y es aprobar, gustar, levantar, manifestar. Wow, miren lo que es el hebreo para que vean todo lo que significa una palabrita, ra'a, que es atiende, aprobar, gustar, levantar, manifestar, proveer, enseñar, atender, escoger, estimar, especial. ¿Cómo se puede aplicar este texto? Sin sacarlo de contexto, porque es el significado.
Cuando dice el Señor atiende, ahí está diciendo el Señor aprueba. ¿A quién? Al humilde. Al Señor le gustan. ¿Quiénes? Los humildes. El Señor levanta a los humildes. El Señor se manifiesta a los humildes. El Señor provee a los humildes. El Señor enseña a los humildes. El Señor escoge a los humildes. El Señor tiene en gran estima a los humildes. Para el Señor son especiales los humildes. ¿Qué le parece? Tremendo Dios. Entonces, atiende. Humilde, ahí es una palabra shafal, S-H, shafal. Y esta palabra humilde, shafal, es humilde, manso, humillar. ¿Qué pide el Señor en 2 de Crónicas 7:14? Si mi pueblo se humillar. ¿Ve? ¿Qué se ocupa para humillarnos delante del Señor? ¿Qué significa? Humildad. Es humildad. Pero, ¿nos gusta humillarnos nosotros ante Dios? No, hermanos. Y ante la gente, menos, hermanos. Somos bien duros de corazón, somos bien orgullosos, hermanos. Luego entonces dice, porque Jehová es excelso es grandísimo, lo más alto que hay, y atiende al humilde, mas al altivo, mira de lejos. Altivo acá es la palabra hebrea Gaboah, AJ al final, Gaboah, y es elevado de corazón, alzado, arrogante, altanero, grandeza, exaltar, altura, encumbrado, soberbia como el diablo. Un altivo. ¿Cuánto orgullo, hermanos, encontrará el Señor en nuestros corazones? Porque si sabe usted que el orgullo está en el corazón, ahí está. No está en nuestro espíritu, no está en el corazón. Entonces dice que a esa persona altiva, orgullosa, arrogante, como usted quiera llamarlo, altanero, que se encumbra para ver, dice, yo soy más importante que todos estos. Estos son pocos comparados a mí. Yo soy el mejor de estos. ¿Sí? De muy bien. ¿Usted quiere ser visto así por el Señor? No, hermano. ¿Ves por qué vivimos en derrota? ¿Ves por qué no experimentamos la defensa del Señor? No experimentamos la defensa del Señor porque nosotros nos queremos defender por nosotros, por nuestra propia cuenta. Yo le digo, me ha costado, pero yo me esfuerzo y le digo, Señor, cuando me han ofendido, me han insultado, a quedarme callado. Y yo los presento delante de Dios. Y eso lo aprendí de Moisés. Moisés no iba por ahí, estos desgraciados me tienen amargada la vida. Y usted escogerá que quiere. Dios es así. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad? Vaya a Isaías 57:15. ¿Por qué, hermanos, echaron a Satanás del cielo? Por arrogante, por orgulloso. El profeta Isaías, me parece, es quien lo describe y dice, pero se encontró orgullo en ti. Hasta que se encontró orgullo en ti. Hermano, qué triste es. Por eso es que del orgullo, hermanos, se desprenden todos los pecados. Todos los pecados se desprenden del orgullo. Y por eso es que el Señor detesta el orgullo, tanto que si somos sus hijos y somos orgullosos, Él se va a encargar que nos humillen. ¿De qué se va a encargar el Señor? Que nos humillen, que nos pongan en vergüenza para tumbarnos del orgullo que tenemos. 57, ¿qué dijimos? 15, vea 15 lo que dice. Vea qué hermoso es ese texto. Porque así dijo el alto y sublime, está hablando de Dios, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura
y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Léamelo, por favor, mija, ahí esa versión. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo con el espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu despojado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. ¿Con quién habita el Señor? Con el humilde. Con el humilde, hermano. Porque el que tiene esa virtud, estas virtudes son carácter, es un carácter. No es una apariencia, no. No es como no es apariencia, es carácter, es algo interno. Es algo que lo produce el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero nosotros, como dijimos, tenemos que dejarnos tomar por Él. Mientras no nos dejemos tomar por Él, seguiremos actuando como orgullosos. No nos pueden decir nada porque luego se nos sale el tigre, el león, el perro, lo que usted tenga, porque todos tienen diferente. El chihuahuita, digo yo. Hay unas que no tienen boca. Y entonces fíjate, acá cuando dice que yo habito en la altura y en la santidad. ¿Ven qué importante? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Hay espíritu, para los que anotan o ponen atención, ahí se refiere carácter. Cuando está hablando de espíritu, esta parte está hablando de carácter. Entonces, la humildad es en carácter. Amén. En carácter, hermanos. Y dice que habita con el santo, ¿ve? Con el arrepentido y con el humilde. Me gustó una frase que me encontré por ahí, que nosotros tenemos que darnos la tarea todos los días de ser santos. Pero que por andar en los afanes de aquí para allá y que esto y que lo otro y lo otro, vivimos una vida espiritual bien superficial, dice este predicador que es Juan Herrera. Y eso lo vemos acá, hermanos. Eso lo vemos acá y lo vemos en El Salvador, lo vemos en muchas partes. Los afanes nos están consumiendo nuestra vida espiritual. Y somos bien superficialotes. Y somos bien debilotes porque somos bien carnalotes. Sí, yo les he dicho, hermanos, mire, necesitamos disciplinarnos nosotros a decir, yo tengo que apartar tiempo para el Señor. Tengo que apartar tiempo para el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos al Nuevo Testamento. Quiero ir cerrando, creo 2 porciones voy a tocar. Para concluir, vaya a Mateo capítulo 5. Del 3 al 5. Mateo 5, del 3 al 5, dice: bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Léelo, mija, ese versículo. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Amén. Fíjate, ahí no se refiere, hermanos, a pobreza literal. No, se refiere a una persona que es pronta para caer de rodillas delante de Dios y decirle: mira, Señor, yo no puedo con mis propias fuerzas. Señor, ayúdame, Señor. A eso dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Habla también de humildad. Y oiga lo que dice: porque de ellos es el reino de los cielos. A mí sí me interesa, hermanos, examinarme cómo ando ahí. Porque acá dice que son toda esta parte del Sermón del Monte está hablando de las características de los hijos del reino de Dios. De eso está hablando. Son características. Si usted se opone y dice: no, yo no puedo ser humilde, bueno, quizá usted no es hijo de Dios. Entonces, y ahí pobreza, como le digo, se refiere a eso. No es una persona que, no es una persona que rapidito: no, Señor, yo fallé, perdóname, Señor. ¿Ve?
Ahora, luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El 5, bienaventurados los mansos. Mire lo que dice, mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa versión dice humilde, ¿verdad, Iván? ¿De quién es ese reino de Dios? Dice. Allí se refiere al reino de los cielos, ¿ve? El reino de los cielos. Entonces, ellos recibirán la tierra por heredar. No está hablando, hermano, de esta tierra. Ya sabe usted que la van a destruir. Se está refiriendo al cielo nuevo, a la tierra nueva. Entonces, característica de los hijos de Dios que heredaremos el reino de Dios es mansedumbre, es humildad, es pobreza espiritual en el aspecto de venir rápidamente con el Señor. No somos engreídos, no nos creemos la gran cosa, no, yo sin el Señor no soy nada. Entonces, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es importante que nos autoexaminemos, hermanos, cómo andamos con esta de la humildad. Vamos a Mateo capítulo 11. Verso 28. El verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿ve? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, aquí encontramos imperativos. Venid a mí. Luego dice llevad. Y luego dice aprender. Venid, llevad y aprender. La palabra que encontramos ahí, praos, ya vimos que es manso, es la misma que está acá cuando el Señor dice yo soy manso. ¿Podría decir usted así? Yo no me atrevo, hermano. Yo me esfuerzo, estoy luchando. Eso deberíamos decirlo, los que somos hijos de Dios. No puedo decir uno, yo soy manso, no, cuidadito. Cuidado, me caen brasas encendidas. No, yo no soy manso, hermanos. Estoy en el camino. Me esfuerzo, lucho. ¿Me ha puesto a prueba el Señor? Sí me ha puesto a prueba. Porque esto es un camino que uno va aprendiendo. ¿Ve? Se nos sale más. Al principio se nos sale más ese caballo salvaje que hemos llevado. Yo le digo, hay etapas del cristianismo donde uno rápido reacciona con temperamento carnal y no espiritual. Le digo, yo tengo 3 experiencias bochornosas que Dios me avergonzó. Le dice, pero si tú eres mi hijo. Le digo una vez ahí que fui a la cuando yo regreso de dejar a mi chiquillo y él está parqueado atrás de mí, obvio no puedo salir, y que me agarro a discutir con él, hermano, por el amor de Dios. ¡Qué vergüenza! Mire, me puso el Señor hijo. Dios permite eso, y si eres hijo, el Señor te reprende ahí mismo, hermano. Ahí mismo te reprende y dice, ¿cómo es eso? Otra vez le digo, por poco me pasa llevando ahí a alguien saliendo del cepo y que le levanto la mano. Temperamento carnal, no espiritual. Y Dios permite eso para que veamos que somos débiles y necesitamos ser domados por Él. ¿Entienden? Necesitamos dejarnos domar. Por eso es que Gálatas 5 en el contexto dice, digo pues, anden en el espíritu y no le den, no satisfagan lo que la carne les pide. Y no todo el día nos la pasamos más satisfaciendo a la carne que al espíritu.
llega la hora del culto y te cae la pesadumbre. ¿Y qué hiciste? Mejor me quedo. ¿Te das cuenta que no eres borracha? No fumas, pero eres una gran haragana que te controla la carne. ¿Ves? Y qué fácil es tirar la piedra para otro. Agarra la palabra de Dios y en vez de que te caiga la unción, la gracia de Dios, y sueño te da. ¿Te das cuenta? Satisfacemos más a la carne nosotros. ¿Cuántos no habrán venido en esta noche porque le hicieron caso a la carne? Y esa es la lucha, hermanos, que nosotros llevamos. Digo, pues andad en el Espíritu, controlados por el Espíritu, y no le hagan caso, no satisfagan a la carne. Entonces necesitamos nosotros ser domados, pero no va a pasar eso, hermanos. Yo la veo así, miren. Usted puede, o yo puedo, andar en la carne. Y puedo no dejarme domar por el Espíritu, siendo un hijo de Dios. Pero ¿sabe qué va a pasar? Voy a ser un cristiano infeliz. ¿Oyó eso? Voy a ser un creyente infeliz. Inútil. ¿Por qué, pastor? Porque no me va a usar el Señor. Porque claramente dice que el Señor a quien usa, a quien exalta, es al humilde, y al orgulloso lo humilla, mis queridos hermanos. Esa es la regla en Dios. Por eso es que Dios no levanta a los orgullosos. Porque Dios sabe que los orgullosos le van a decir no. Entonces, venid, ¿verdad? A mí todos los que estáis trabajados, ¿ven? Y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el llamado del Señor. Vengan a mí. El ser humano tiene que venir. El ser humano sin Dios está trabajado. Otra versión, ¿cómo dice el 28 ahí? Cansados, dice una, la otra versión creo, cansados, ¿ves? Y llevan cargas pesadas, dice. El ser humano sin Dios, hermanos, vive una vida cansada, fatigada, dice otra versión. Fatigada. Pero el Señor dice, si ustedes no vienen, pues yo no les doy descanso. Ahí no se refiere a descanso de trabajo físico, no, descanso espiritual. Luego dice, llevad mi yugo. Llevad mi yugo. ¿Ven? Llevad mi yugo. Esta parte también es algo que le voy a transmitir, que es un conocimiento que viene de los tiempos en que se escribió esto. Luego de que Jesús les está prometiendo un escape, un alivio del temor, de la ansiedad, de la incertidumbre, de la falta de sentido de la vida, ahora Él les dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y agárrese qué significa esto. Miren, llevar mi yugo dice que era una expresión en los tiempos de Jesús que los rabís o los rabinos judíos le decían a sus discípulos, lleven mi yugo sobre ustedes. Y significaba someterse a la autoridad y enseñar. Para usted y para mí, cuando dice llevad mi yugo, ahí el Señor nos está diciendo, sométanse a la autoridad y las enseñanzas, porque yo soy su maestro. El Señor nos dice eso. ¿Te das cuenta? Clave para victoria. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ves? Sin sometimiento no hay victoria. Y solamente cuando hay humildad, fruto del Espíritu, es que podemos someternos. Y eso significa, me voy a poner el yugo de la palabra, voy a someterme a la autoridad y a las enseñanzas del Señor. Y yo te he dicho, nosotros en Centro Cristiano, Dios nos habla lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero lo que nos hace falta es esto, someternos a la autoridad y a las enseñanzas de nuestro Maestro. Acá el Señor les estaba diciendo también
háganse mis discípulos. ¿Ves? ¿Te das cuenta, hermano? Háganse mis discípulos. Y cuando yo veo el evangelio práctico, el evangelio no es cantar. Es fácil tocar un instrumento. Digo fácil no porque lo toque yo, pero hay mundanos que tocan mejor que los cristianos, ¿o no? Tienen una banda que, chica, dijo aquel, buenísimo. Cantantes, no, hombre. Pero ¿por qué le digo, hermano? Lo práctico del evangelio es someterse a la autoridad y a las enseñanzas del Señor. Qué tremendo que yo sea predicador, todos mis hermanos, y nosotros sabemos tanto, y que no nos sometamos. Ahí está la llave, hermanos, de la victoria. Solo los humildes pueden servir. Solo los humildes pueden obedecer. Solamente. Y hablábamos, creo, con Freddy de que a mí, por ejemplo, un pasaje que me ha sacudido ya por años y no me creo yo, porque más que usted, porque el Señor se le ha ocurrido en su gracia llamarme como pastor. ¿Cuándo veo a Jesús en Juan, capítulo 13, lavándole los pies a los discípulos? Esa es una enseñanza de humildad. ¡Qué tremendo! Ya ve que en esos tiempos había un esclavo dedicado en cada casa de la gente que tenía dinero. ¿Qué le tocaba ese trabajo? Se amarraba, traía una toalla, y entrando las visitas, él era el encargado de lavarle los pies sucios a los visitantes. Y Jesús, como quería dejarle una enseñanza bien impregnada en el corazón de sus discípulos antes de partir, porque es el último sermón, le he dicho 13, 14, 15, 16 y 17, es el último sermón que el Señor les da con sus discípulos en la intimidad. Les voy a dejar esta enseñanza de Jesús. Voy a ir a una casa donde, a propósito, que no haya esclavo, que no haya servidumbre para que le laven los pies. Y ningún inútil y a usted también le hubiera pasado igual. Más si hubiera visto las uñas que tiene el pastor. No me las corto, no me las rebano, con callos algunos de ahí. Y más si le apesta. Y más algunos acá que son bien, ¡ay! Sanitizer, alcohol, esto, y imagínate, a propósito lo que voy a decir. Vamos a ir a un lugar, lo planificó el Señor para dejarles una enseñanza de lo que significa humildad. Y ninguno de la toalla y decir, les voy a lavar los pies a todos. Están todos esos ahí. Y comienza el Señor agarra el hebrío, el asunto, el huacal, decimos en mi país, y se pone la manta, la toalla, y comienza a lavarle los pies a los discípulos. A mí eso ha tocado mi corazón por años. Por eso es que yo ya entendí que esto es gracias a Él y no por mí. ¿Yo qué puedo hacer, Señor? No sirvo para nada. Y ese es el problema. No dicen eso a mí no me corresponde. Hay gente que dice, pues yo voy a lavar los baños, si en mi casa lavo mucho, bueno, no en su casa, en los de otros, ¿va? Porque allá del baño, pero a la iglesia. Son bien raros de contar, ¿verdad? Fíjese usted que ¿cómo se dice? Los servicios o trabajos más viles son los que menos gustan hacer. Siempre a uno le gusta. A mí un hermano que ya no está aquí, gracias a Dios. A ver cuándo me da chance de predicar a mí, pastor. Y como un día yo le había dicho, Carmen de Saúl, se va a volver loco porque era un gran orgulloso. Y yo a los orgullosos yo no les doy púlpito, yo no los pongo. Hermanos, no nos gusta servirle a nuestros hermanos. Nos gusta que nos sirvan, que nos atiendan a nosotros. Eso nos gusta. Entonces imagínate la lección que le da mi Jesús. Y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. El Rey, el Verbo divino, lavándole los pies mugrosos a sus discípulos.
¿Y va a creer usted, el Pedro, como era el más loco de todo? No, a mí no me lo vas a lavar jamás. ¿Va a creer usted? Está reaccionando. No, como tú el Señor me lo va. Pero ¿por qué no se le ocurrió a él agarrar el lebrillo y lavárselo a todo? Pero ya era demasiado tarde. No, le dijo, si no te lo dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Jamás tendrás parte conmigo. Entonces cuando le dijo, pues lávame todo. No, le dijo, los salvos no necesitan lavarse completo. Está hablando de un lavado espiritual. Solo necesitan lavarse los pies, porque ya estaban salvos y limpios por la palabra. Entonces, mis hermanos, el maestro hace el llamado a los que están trabajados o fatigados, que están cargados, para darles descanso. Pero, como condición, pide que llevemos el yugo de Él. Y en este yugo solo hay oportunidad para Cristo y para un hermano. Ya dijimos que lo que significa llevar mi yugo, una expresión que era común entre los rabíes judíos y significaba someterse a la autoridad y enseñanzas de un maestro. La próxima semana, hermanos, vamos a continuar con una segunda parte sobre esto que es la humildad, porque lo veo necesario. El primero que lo necesita soy yo. Necesitamos crecer en humildad. Necesitamos crecer, hermanos, en mansedumbre. Lo necesitamos. No podemos, hermanos, decir, no, hermanos. Nuestra vida fuera otra si fuéramos más humildes espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos sometiéramos al Señor. Le digo, el problema de Centro Cristiano es la falta, comenzando desde el pastor, con la falta de sometimiento a Dios. Todavía hacemos lo que nosotros queremos. Voy a la iglesia, si quiero. Leo la Biblia, no entiendo. Y deberías de entender, porque el Espíritu Santo habita dentro de mí. Que el Señor, hermanos, nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Denle un aplauso al Señor.